mis amados santos y santas, reciban en esta mañana un cordial saludo. Aquí una vez más, cumpliendo una cita diaria, primero con mi Yeshua HaMashiach, segundo con cada uno de ustedes. Bendecimos a cada uno de mis amados hermanos que en este momento se están conectando a nivel nacional e internacional. Sabemos que la palabra no regresa vacía, que tenemos que ser sensibles a todo lo que nos habla nuestro Yeshua HaMashiach a diario. Cada vez que Él habla, nos exhorta, nos redime, nos insta a un verdadero arrepentimiento. Por eso, hermano, hermana, vamos a orar en reverencia, en sujeción, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a decirle: bendito Padre, a nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, nos presentamos una vez más con un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú inclinas diariamente tu oído para escuchar nuestro clamor, para escuchar y sentir el palpitar de nuestros corazones. Gracias en esta mañana, te damos una vez más por el privilegio que podemos tener de sentarnos a tu mesa y compartir este alimento. La honra y la gloria siempre serán para ti, Yahweh, para ti, Yeshua HaMashiach, y para ti, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados santos y santas, en esta mañana. Bueno, siempre hay una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra que nos exhorta, nos llama a un verdadero arrepentimiento. Nosotros muchas veces como cristianos nos dejamos lisonjear por Hachatán. Y él nos dice que estamos bien, que no tenemos pecado, ¿cierto? Y nosotros vivimos una vida cristiana en esa comodidad, acorde con lo que Satanás nos está hablando. Pero hermano, hermana, a la luz de la palabra, no es así. No es así. No es señalar, no es juzgar, no es criticar. Simplemente dentro de nosotros existe, pulula la hipocresía. Y aparentamos mostrar lo que en verdad no somos, ni podemos ser. Por eso hoy nuestro Yahweh eterno, nuestro Yeshua HaMashiach y nuestro Ruach HaKadosh nos invitan a reconocer el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se manifestará en una vida totalmente cambiada. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, deben haber obras que sean del mismo peso para que puedas saber si es verdaderamente arrepentimiento legítimo, genuino, o es un remordimiento. A lo largo de esta prédica vamos a diferenciar entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento, hermano, hermana, es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nosotros como cristianos en nuestra felicidad, en un cambio de vida, hermano y hermana, y para tener toda la eternidad. En esta mañana, nuestro Yeshua HaMashiach nos hace una serie de preguntas. Solo tú lo sabes, a conciencia, tú puedes responder. ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido, mi hermano, mi hermana? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? Si no, hermano, hermana, te pido que seas reconciliado con Yahweh. Porque es que muchos vivimos, hermano, hermana, apartados. Porque verdaderamente no nos hemos arrepentido genuinamente.
Arrepentirse es dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. Pero eso nos cuesta. Nosotros nos arrepentimos muy a la ligera, muy emocionalmente. Pero al día de hoy, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros todavía albergamos en este corazón odio, rencor, ira? Muchos, ¿cierto, hermano, hermana? Entonces, ante la alusión al arrepentimiento, muchos creyentes en el Señor dirán, ahora que creemos en el Señor, no juramos, no peleamos, no robamos, no engañamos, somos tolerantes, somos pacientes con los demás, oramos y reconocemos nuestros errores ante nuestro Yahweh con frecuencia, trabajamos, nos esforzamos por Él y ni siquiera negamos su nombre cuando estamos pasando un periodo de prueba. Esta sería una buena conducta para nosotros como cristianos. Y eso es lo que cada uno de nosotros hace una vez recibe a Yeshua HaMashiach en el corazón. Tratamos de cambiar por emoción, no por convicción. Porque si fuera por convicción, yo te digo, mi hermano, mi hermana, que a estas alturas estaríamos libres de cualquier maldición, de cualquier pecado. Hermano, pero nuestras buenas conductas no las podemos mostrar. ¿Por qué? Porque todavía estamos arraigados al mundo. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Esto sería una buena conducta, pero eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque estamos negando su nombre. Estamos negándolo, mi hermano, mi hermana. Tú no puedes decir lo contrario. Negamos su nombre cuando estamos pasando un momento difícil. Nos olvidamos de ese pacto tan lindo, ese primer amor que tuvimos cuando recibimos a nuestro Yeshua HaMashiach en nuestros corazones. Evangelizábamos, hablábamos de Él, como una pareja recién enamorada. Lo mejor para el novio, lo mejor para la novia. No se ven defectos, todo es lindo, pero a lo largo iba pasando el tiempo y ya se conocen sus debilidades. Y así somos con nuestro Yeshua HaMashiach. Estamos enamorados de Él, hablamos, evangelizamos, estamos metidos en la iglesia, somos obedientes, pero después de que el novio nos empieza a exigir, nos empieza a pedir que dejemos de pecar, ahí es cuando definitivamente ese primer amor se pierde. Entonces, mi hermano, mi hermana, esta sería una buena conducta que demuestra que nosotros nos hemos arrepentido genuinamente, nos hemos arrepentido de verdad. Pero cuando el Señor regrese, hermano, Él nos dirá, no os conocí, hacedores de maldad. Porque dentro de nuestro corazón hay apariencia, no hay un verdadero arrepentimiento, no reconocemos nuestros errores, no queremos reconocer nuestras faltas. Hermano, hermana, todo lo que esté en contra de la palabra es, hermano, pecado, y nos tenemos que por ende arrepentir. Entonces, hermano, hermana, no podemos ser reconciliados hasta que dejemos las armas de la enemistad, del odio, del rencor, de la soberbia, de la altivez. Hermano, ahí no podemos hacer nada. Tenemos que, hermano, levantar el nombre de Yeshua HaMashiach. Tenemos que mostrar lo que Él está gobernando nuestras vidas. Pero eso no es así, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos arrepentirnos genuinamente. Hay un remordimiento y vamos a mirar qué es arrepentimiento, qué es remordimiento. Cuando estamos, hermano, hermana, arrepentidos, vuelvo y lo repito, dejamos de pecar.
Y para los que se han arrepentido, les pregunto, ¿te estás arrepintiendo? El arrepentimiento en el cristiano no es el inicio de la vida cristiana. Hermano, es el centro y el fin de nuestras vidas. Muchos se preguntan y me dicen, pastor, ¿de qué me tengo que arrepentir si soy cristiano? Hermano, por el contrario, te tienes que arrepentir porque eres un falso cristiano, es un hipócrita cristiano. Hermano, hermana, hay suficiente veneno, hay suficiente contaminación en tu corazón. Tú no haces buenas obras. En ti hay odio, rencor. En ti hay el espíritu de Judas, de Absalón, de mentiras. Y así estamos la mayoría de cristianos, hermano. Somos hipócritas. Dejémonos, hermano, hermana, de lisonjear. No aparentemos espiritualidad cuando no la hay. No aparentemos leer la palabra cuando no la leemos. Seamos honestos consigo mismo, con nosotros mismos. Seamos honestos delante de Yahweh, porque Él nos conoce. Hermano, hay suficiente veneno y contaminación en la mejor de tus buenas obras como para merecer la condenación eterna. Si no fueras santificado por la sangre del Cordero, lo que es muy precioso en tus ojos sería abominación a los ojos de Yahweh. Yeshua Hamashiach murió por tus buenas obras. Así que arrepiéntete de la contaminación, arrepiéntete del odio, la mentira, el engaño que permanece en tu corazón. Hermano, hermana, ¿cómo está nuestro corazón? Contaminado de odio, de rencor, de robo, de engaño, de mentira. Hermano, hermana, estamos contaminados. Estamos contaminados de orgullo. Estamos contaminados de confianza carnal, de egoísmo, de impaciencia, afán, frustración. Todo esto, hermano, hermana, son pecados que tienden a ser ocultos y no deben dejarnos tranquilos, sino hoy tenemos que desarraigarlos y aniquilarlos de nuestras vidas. Pero, hermano, hermana, de nosotros depende. No depende del pastor, del papá y de la mamá. El verdadero arrepentimiento, hermano, nace de nuestro corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón que es de ayuno, de oración, de intercesión. Porque un corazón que no ora, que no ayuna, hermano, hermana, ahí está el egoísmo, el odio, la venganza. Hoy tenemos que desarraigar, desamarrar, desunir, desligar, hermano, hermana, todo odio, toda contaminación, toda falta de perdón, de ir a un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Entonces, hermano, una evidencia esencial de una fe genuina es el arrepentimiento, hermano, hermana. ¿Cómo tú vas a decir que tienes fe si te falta arrepentirte? Tenemos que tener un genuino arrepentimiento continuo, hermano. Y la confesión continua y un corazón contrito, humillado continuamente. Pero nosotros no desbordamos nuestro corazón delante de la presencia de Él. Vamos quejándonos, vamos murmurando, vamos criticando, porque en el lugar secreto, en cambio de reconocer que no podemos perdonar, que hemos robado, engañado, lo que hacemos es juzgar a mi Yahweh, criticarlo, maldecirlo, que por culpa de Él, que yo estoy pasando esto por culpa de Él. Hermano, hermana, hoy te digo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu hipocresía, arrepiéntete de tu mentira, de tu engaño, de tu traición. Hermano, hermana, si no nos arrepentimos genuinamente, no estamos haciendo sino solamente ser hipócritas, fariseos, hermano, hermana, porque el mundo cristiano está plagado
de hipócritas, está plagado de fariseos que no queremos reconocer, que no nos queremos arrepentir genuinamente. Nos saciamos haciendo el mal, nos saciamos pisoteando al hermano o la hermana, nos saciamos hablando mal del hermano o la hermana. ¿O no, hermano? El arrepentimiento genuino no se trata de lo externo solamente, es interno, del corazón, hermano, y busca erradicar los pecados del corazón. Porque aparentemente, por eso vuelvo y repito, el remordimiento es externo. Lloramos, nos compungimos, pero eso es exterior, para que el mundo nos vea, para que digan, el hermano o la hermana se arrepintieron, ¡oh, qué bendición! Pero hermano, hermana, su corazón está lejos de Yahweh. Por eso dice la palabra, este pueblo, todos, de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos. De labios para afuera se remuerden, pero su corazón no se arrepiente. Entonces en esta palabra, en esta prédica sobre el arrepentimiento, nos permitirá aclarar algunas dudas que nosotros tenemos, tales como miles de personas, de cristianos, como Balaán, Saúl y Judas Iscariote, han confesado, yo he pecado, y han seguido pecando como antes. Sí, hermano, y la mayoría confesamos nuestros pecados, pero seguimos pecando, porque se nos enseñó, el que reza y peca empata. Entonces estamos rezando, pecando y empatando. Eso nos lo vendieron la Babilonia, la ramera. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces Balaán reconoció, Judas reconoció, pero siguieron pecando, y nosotros somos de esa estirpe, seguimos pecando. No hay virtud alguna en confesar los pecados, a menos que la confesión sea impulsada por una tristeza que según Yahweh, allí en 2 Corintios 7:10. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque, hermano, vuelvo y lo repito, somos hipócritas. Hermano, no hay virtud alguna en confesar nuestros pecados. Hermano, hermana, a la católica, el hombre nos perdonaba los pecados, y allá dice que éramos libres, y hermano, ahí nos creíamos libres. Pero el verdadero y la verdadera confesión es cuando tú te postras, rodilla en tierra, rostro en tierra, reconoce por arrepentimiento tus pecados y dejas de pecar. Pero no seas como Balaán, no seas como Judas Iscariote, que confesaron sus pecados, pero seguían pecando, y así estamos cada uno de nosotros. Hermano, hermana, ¿por qué debemos hacer énfasis en esta mañana sobre la importancia del arrepentimiento? Hermano, ¿te has puesto a preguntarte qué involucra el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se produce el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Cuáles son los resultados verdaderos de un verdadero arrepentimiento? Hermano, hermana, son interrogantes que debemos hacernos a diario. Debemos hacer una reflexión interna de si en verdad nos hemos arrepentido. Porque cuando tú tienes odio, envidia, egoísmo hacia alguien, no te has arrepentido. Hermano, hiciste un proceso de remordimiento. Estás como Balaán, estás como Judas, estás como Saúl, que hermano, confesaron sus pecados, pero siguieron pecando. Y así estamos nosotros los cristianos. Pastor, perdóneme por esto. Mamá, perdóneme por esto. Esposa, esposo, perdóneme por esto. Jefe, perdóneme por esto. Hijos, perdóneme por esto. Pero seguimos pecando. Porque el que reza y peca, empata. O sea que sigue igual. Pero con nosotros como cristianos, el que peca y se arrepiente, tiene salvación eterna. Pero el que peca y tiene remordimiento, seguirá pecando. Entonces hoy tú debes reflexionar,
¿Por qué guardas irascibilidad? ¿Por qué hay odio en tu corazón? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Hermano, vamos a la iglesia mintiendo, engañando. No nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados allí delante de Yahweh, pero seguimos pecando. Hermano, hermana, el arrepentimiento en el cristiano es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Esto implica el dejar de hacer lo que antes hacíamos, que era daño a nuestras vidas. Sí, hermano, dejemos que nos estamos contaminando. No atesoremos, no guardemos más pecado. Hoy tenemos que desunirnos, desamarrarnos y reconocer verdaderamente que hemos pecado, que hemos errado. Hermano, hermana, tenemos que arrepentirnos genuinamente, pero no lo queremos hacer. Nos está intoxicando, nos está llegando el cáncer del odio, del rencor. Entonces, hermano, algunas veces el arrepentimiento produce dolor, tristeza, melancolía. Claro, hermano, cuando nos arrepentimos hay dolor de todo lo que causamos. No hay dolor de dejar el arrepentimiento, hay dolor del daño que le causamos a otras personas, el daño que causamos al pastor, a la iglesia, al papá, a la mamá, al novio, a la novia, a las personas a quien en verdad les hicimos daño. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero cuando tú me dices, pastor, me arrepentí y ya todo, está todo bien, mentiras. Te estás engañando a sí mismo. ¿A quién engañas? Yahweh demanda de nuestras vidas el que nos arrepintamos y volvamos a Él. Muchas veces el pecado, por no reconocerlo, por no arrepentirnos verdaderamente, no nos acercamos a Yahweh. En la falta de arrepentimiento nos sacó de la iglesia, nos sacó de la oración, nos sacó del ayuno, de la guerra espiritual. El verdadero arrepentimiento es cuando nos enamoramos nuevamente de nuestro Yeshua HaMashiach, regresamos a la iglesia, hermano, hermana. Es un giro de 180 grados el que debemos dar, hermano, hermana. Y lo más importante es ya no volver a hacer por lo que estábamos haciendo. Debemos arrepentirnos. Pero, hermano, hermana, la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido genuinamente? La palabra de hoy es, el verdadero arrepentimiento cambia nuestro estilo de vida. El verdadero arrepentimiento nos mete en la iglesia, en los caminos del Señor. Estamos orando, ayunando, estamos metiéndonos en las cosas de Yeshua HaMashiach. El remordimiento nos lleva al mundo a pecar, seguir pecando, hermano. Por eso todas las citas bíblicas contenidas en la palabra, hermano, hablan del arrepentimiento. Al estudiar este tema, debemos recordar que el arrepentimiento es un requisito tan esencial como la fe, mi hermano, para que el cristiano llegue a convertirse en un verdadero cristiano. El verdadero arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista. Mateo 3:2, hermano. Mateo 3:2. El primer mensaje en el ministerio de Yeshua HaMashiach. Mateo 4:17. El primer mensaje de nuestro Ruach Kadosh por medio de Pedro. Hechos 2:38, hermano. Y así sucesivamente podemos ver, ¿sí ve?, sobre el arrepentimiento. Y también ocupó un lugar prominente en las enseñanzas de los apóstoles. Hermano, hermana, esto debe ser, hermano, para nosotros una enseñanza continua de cada uno de nosotros. Yahweh ahora manda a todos los cristianos en todo lugar que se arrepientan. Allí en Hechos 17:30. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos, hermano, de personas arrepentidas que rápidamente cambiaron su actitud, cambiaron sus vidas. ¿Por qué nosotros no hemos cambiado? Porque verdaderamente
no nos hemos arrepentido, no queremos perdonar, no queremos dejar el pecado. Hermano, hermana, cuando no queremos dejar esos vicios, no podemos arrepentirnos genuinamente. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, inmediatamente después de convertirse, dejó, hermano, de perseguir a la iglesia de Yahweh y comenzó a predicar por todas partes que Yeshua HaMashiach era el Hijo de Yahweh. ¿Sí, hermano, hermana? ¿Cuántos de nosotros a estas alturas tenemos la autoridad como Pablo de ir a predicar, de desarraigar de isofacto el pecado, de dejar de hacer lo que estábamos haciendo en el mundo? Pablo dejó toda contaminación, todo vicio, todo lo que estaba arraigado a su espíritu, a su alma, a su corazón, a su mente. Hermano, él lo desarraigó. Él conoció que conociendo verdaderamente a Yeshua HaMashiach tenía la salvación eterna. Y nosotros debemos tener la salvación eterna cuando en verdad nos arrepentimos genuinamente, cuando reconocemos nuestros errores delante de la persona que herimos, delante del pastor a quien lo injuriamos, lo calumniamos. Hermano, hermana, pero nosotros, por altivez, por ego o por vergüenza, no nos arrepentimos genuinamente. Tan grande y radical fue el cambio en Saulo de Tarso que, hermano, hermana, los que le habían conocido estaban atónitos, y lo podemos ver aquí en Hechos 9, 20 al 22. Hermano, el cambio de Saulo de Tarso a Pablo fue un cambio radical, de buen testimonio, de buen comportamiento. Por eso la gente dio el cambio y lo siguió. Pero a nosotros, ¿por qué no nos siguen? Porque no nos arrepentimos, porque somos de mal actitud, mal comportamiento, somos de mal testimonio, nadie nos sigue. Por eso Yeshua HaMashiach dijo: por tus frutos. Hermano, hermana, ¿de qué te sirve ir a la iglesia, llevar la Biblia, si no te has arrepentido genuinamente? Hermano, hermana, por eso nadie te sigue. Te siguen seguidores por idolatría, pero no por convicción, hermano, hermana. Entonces sí, los que conocieron a Pablo se dieron cuenta, se estremecieron, quedaron atónitos del cambio que él había tenido, 180 grados. ¿Y por qué nosotros no vamos a cambiar si Pablo lo hizo? Hermano, porque él tuvo decisión. Nosotros no queremos tener decisión de arrepentirnos genuinamente, hermano. Y lo mismo ocurrió con los tesalonicenses. Cuando se convirtieron, ellos se apartaron, hermano, hermana, de los ídolos para servir a Yahweh vivo y al verdadero. En Primera Tesalonicenses 1, 9 al 10. Hermano, Tesalónica eran idólatras, adoraban falsos dioses, y nosotros como cristianos seguimos adorando. No hacemos lo de Tesalónica, que se desarraigaron de la idolatría, de las imágenes. No, hermano, nosotros idolatramos al pastor, al esposo, la esposa, la iglesia, la casa, el carro, a todo el mundo idolatramos y lo cambiamos por Yahweh. No lo seguimos a él, seguimos la casa, seguimos las finanzas. Hermano, hermana, porque no nos queremos arrepentir, porque el arrepentimiento duele y tú no quieres tener dolor, hermano. ¿Sí ven? Entonces seguimos una vida cristiana light. En la palabra de Yahweh encontramos varios tipos de arrepentimiento que el hombre en su conducta errónea ha buscado para expresar el reconocimiento de alguna manera en sus fallas. Pero estos no lo son el verdadero arrepentimiento que Yahweh espera recibir de nosotros, hermano. ¿Sí ve? Él espera recibir un verdadero arrepentimiento. Pues la conducta del cristiano es muy poca importancia, porque el cristiano no se quiere arrepentir. Debemos tener un verdadero arrepentimiento, ya que el verdadero arrepentimiento refleja, mi hermano, una constante dejar las fallas, dejar los errores, dejar los pecados, hermano, hermana. Y no vamos a aparentar una falsedad, una hipocresía,
No vamos a ser fariseos. Hermano, hermana, reconozcamos las debilidades, reconozcamos en esta mañana cuáles han sido las fallas nuestras y sigamos por lo general, hermano, añadiendo cada día más y desarraigando delante del Señor nuestros errores, nuestras fallas. Tenemos que soltar, hermano, hermana, los pecados que no nos dejan arrepentirnos. Hoy soltemos a Satanás, porque Él es el que nos está diciendo que no fallamos, que no tenemos pecado. Hermano, hermana, deja el pecado. Estos cambios deben influir también en las relaciones con nuestro prójimo. Hermano, cuando cambiamos, cuando en verdad nos arrepentimos, no tenemos por qué guardarle odio, rencor a la persona que nos hizo daño. Sí, hermano, pero cuando tú todavía tienes algo sobre alguien, no te has arrepentido, eres hipócrita, eres fariseo. Hermano, hermana, quien haya cometido alguna falta contra la propiedad de otros por medio de tratos injustos, hermano, y fraudulentos, hará restitución del daño hecho. La ley de Moisés especificaba esto. Aquella persona confesara el pecado que cometió y compensara, hermano, hermana, enteramente el daño y añadiere sobre ello la quinta parte y lo diera a aquel contra quien pecó. Eso lo vemos, hermano, en Números 5:7. ¿Cuántos de nosotros redimimos el pecado o el daño causado? Nosotros no lo hacemos. Entonces, hermano, hermana, el Señor comenzó, o sea, Yeshua HaMashiach comenzó y terminó su ministerio hablando del arrepentimiento. En el principio predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y terminó su ministerio diciendo que el arrepentimiento, hermano, se debe predicar en su nombre a todas las naciones. Yeshua HaMashiach reprendió a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Mateo 11:20. Todos estos versículos para que tú los tengas allí y los escudriñe, los estudie, y que nuestro Ruach HaKadosh te inste y te lleve a un verdadero arrepentimiento. Yeshua HaMashiach envió a los apóstoles y ellos saliendo predicaban que los hombres debían arrepentirse. El segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos 6:12. Yeshua HaMashiach vino no a llamar a justos, sino a pecadores al verdadero arrepentimiento. Tercer libro del Nuevo Testamento, en 5:32, Lucas. También lo digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, hermano, hermana, que necesitan de un verdadero arrepentimiento. Lucas 15:7. Entonces, hermano, hermana, el verdadero arrepentimiento en un cristiano, hermano, es un tema principal en cualquier predicación, en cualquier iglesia. Pero esto no se predica donde hay, hermano, prosperidad, abundancia, porque lo que menos quiere Satanás es que se predique sobre el arrepentimiento. Entonces se predica sobre otras cosas, y el verdadero cristiano tiene que hacer un verdadero arrepentimiento, dejar de hacer lo que estaba haciendo mal, hermano, pero no lo queremos hacer. Incluso, hermano, hermana, después de su ascensión, el arrepentimiento sigue siendo uno de sus mensajes principales, y no solo al mundo, sino también a la iglesia, hermano. ¿Sí? Pero la iglesia, hoy en día, los pastores no quieren predicar sobre el verdadero arrepentimiento. Hermano, y pídanse perdón unos con otros. No, hermano, el verdadero arrepentimiento es cuando yo reconozco, me arrepiento y me aparto del pecado. Remordimiento es cuando reconozco mi pecado y sigo pecando. Saúl, Balaán, Judas Iscariote confesaron sus pecados, pero no se apartaron. Y nosotros confesamos nuestros pecados, pero no nos queremos apartar. Hermano, hermana, ¿qué dice Apocalipsis 3:19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí, hermano?
Nos tenemos que arrepentir. Ese fue parte del ministerio de Yeshua HaMashiach. Él sabía que teníamos que arrepentirnos. Él sabe, hermano, hermana, pero no queremos arrepentirnos. Los apóstoles siguen en sus pasos. Cuando Pedro predicó el Evangelio en Hechos 2, hermano, hermana, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué es la primera cosa que Pedro les dijo? Arrepentíos. En Hechos 2, 37 al 38. En Hechos 5, 31, Pedro declara que Yahweh ha sido exaltado. Ha exaltado a Yeshua HaMashiach con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, hermano, hermana. El apóstol Pablo sigue en sus pasos y declara a los griegos en el Areópago que Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos en esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Hermanos, si lo dice la Biblia, ¿por qué nosotros no nos queremos arrepentir? No te las des de santo, hermano. En Hechos 20 al 21, Pablo resume su ministerio a los efesios y dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Yahweh, hermano, hermana, y de fe y de la fe en nuestro Yeshua HaMashiach. Un buen ejemplo de esto lo tenemos, hermano, en Zaqueo, quien cuando se encontró con Yeshua HaMashiach dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Todos nos remordemos, pero no nos arrepentimos. No es posible iniciar una nueva relación con Yahweh y mantener un viejo estilo de vida. ¿Sí? Muchos de nosotros hacemos dizque una nueva relación con Yahweh, pero mantenemos un estilo de vida viejo. Hay una diferencia, y hoy quiero que tú lo entiendas. Son términos teológicos. Hay una diferencia en contrición y atrición. La contrición es íntegro al arrepentimiento. La contrición es un íntegro arrepentimiento genuino. Incluye el remordimiento profundo de haber ofendido a Yahweh y un corazón contrito, humillado y quebrantado. La contrición no intenta justificar el pecado y lo confiesa con vergüenza, justificando a Yahweh en sus juicios. ¿Sí ve? La contrición, o sea, el reconocimiento, el desaforar, el desarraigar, el soltar nuestro pecado. Mientras que la atrición es diferente. Es el arrepentimiento espurio, el remordimiento por tener que enfrentar consecuencias adversas, por cosechar lo que uno ha sembrado. ¿Sí ve, hermano? La diferencia entre contrición y atrición. La contrición mira hacia atrás a las transgresiones que nosotros hemos cometido. Miramos hacia adentro a la depravación y a la contaminación que nosotros tenemos por naturaleza. Miramos hacia arriba a la santidad y amor de Yahweh y miramos hacia adelante con la resolución de cambio y de no fallar más a nuestro Yeshua HaMashiach. La contrición genuina es vertical,
Como dice el salmista David allí en Salmos 51, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51, 4. Hermano, hermana, uno se humilla por su pecado a la luz del carácter y atributos de Yahweh. La atrición es horizontal. ¿Sí ven? La contrición es vertical. La atrición es horizontal. Uno tiene tristeza, no tanto por haber pecado, sino por las consecuencias que se sufre o sufrirá por el pecado, como Esaú, que perdió la primogenitura. ¿Sí ven? Porque ya sabías que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano, hermana, lo lees allá, Hebreos 12, 17. Esaú no estaba quebrantado por haber ofendido a Yahweh, sino porque perdió la bendición. Y muchos no están arrepentidos por haber agredido a Yahweh triuno, sino por haber perdido la bendición. Y se dan golpes de pecho. ¿Y por qué fallé? ¿Y por qué erré? Pero no porque están verdaderamente arrepentidos, es porque perdieron la bendición. Hoy muchos se quejan por haber perdido sus trabajos, sus empresas, haber perdido sus hogares, sus ministerios, pero no están arrepentidos por haberle fallado a Yahweh, sino por haber perdido la bendición del hogar, del ministerio, de la empresa, del salario. Hermano, hermana, y su arrepentimiento no fue eficaz para salvación. La definición más común para el término se encuentra en los diccionarios enciclopédicos. Es un sentimiento de pesar por haber hecho algo malo. Este sentimiento, hermano, hermana, este sentimiento de pesar viene más del alma que del espíritu y del corazón. ¿Sabe por qué? Porque somos emotivos, somos almáticos, nos dejamos mover por las emociones, nos arrepentimos por un momento de emoción, para que no digan nada de mí, para que todos digan, el hermano se arrepintió. No, hermano, no, fue un remordimiento, por lo cual se convierte en un arrepentimiento falso y no genuino como realmente debería ser, ya que, hermano, hermana, tales fallas y errores se vuelven para el hombre un estilo de vida normal y aceptable, por lo cual no llevan hombres y mujeres a tener un verdadero arrepentimiento. Eso nos lo enseñaron. El que reza y peca empata. Y así hay muchos cristianos hoy. Dice que el que reza y peca empata. El que ora intercede empata y no. Hermano, hermana, el verdadero arrepentimiento es cuando dejamos de hacer lo que nos agobia, lo que nos hace estar mal, lo que nos hace estar mal con los demás. ¿Sí ve, hermano? Ahí está el verdadero arrepentimiento. Entonces, hermano, el verdadero arrepentimiento va delante de Yahweh para que Él nos perdone. El pecador arrepentido no solo se avergüenza de lo que hizo abominablemente, sino que también espera misericordia de Yeshua HaMashiach, con la esperanza, hermano, hermana, de que así será. El arrepentimiento de David en el Salmo, ya lo habíamos visto, 51:1. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia. ¿Sí ve? ¿Sí ve, hermano? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, la contrición de David no era un terror legal y nada más, sino una profunda tristeza cristiana. Y hoy nosotros debemos tener contrición, un verdadero arrepentimiento. Dejemos de pecar, dejemos de errar, dejemos, hermano, el pecado de lado. Hermano, hermana, la misericordia
bondad y compasión de Yeshua HaMashiach quebrantó su corazón. ¿Por qué al cristiano le cuesta tener un verdadero arrepentimiento? Porque el corazón se vuelve de piedra, oídos sordos y una conciencia cauterizada y de autojustificación. Hay que agregar que cuando Yahweh confronta a hombres y mujeres, cristianos o cristianas, por su pecado, hermano, hermana, por medio de los instrumentos que Yahweh usa como los siervos de Yahweh, el orgullo y la altivez afloran en los corazones de esos falsos cristianos, a pesar de que son conscientes de que la exhortación, hermano, hermana, que reciben del Señor les permite cambiar. Pero, hermano, hermana, muchos en las iglesias cristianas se van porque se les exhorta, se van porque se les pisa el callo, se van porque se les llama la atención. Hermanos, se van porque estas prédicas no son de interés, porque yo quiero escuchar prédicas que me activen la abundancia, la prosperidad, me lleven a la abundancia, me digan palabras bonitas. Hermano, hermana, las palabras bonitas están aquí, pero también están las de exhortación, las que nos llaman al verdadero arrepentimiento. Pero yo te digo hoy, hermano, hermana, no nos queremos arrepentir. Y dice la prédica hoy, el verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida. Hermano, hermana, cambiemos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, vayamos a un verdadero arrepentimiento. El Señor la permite para que haya una corrección en nuestra conducta y aún así estemos dispuestos, hermano, a cambiar, a dejar sentimientos de odio, de rencor. Todo aquel que se arrepiente de verdad considera que ha dejado el pecado, hermano, hermana, y busca activamente la nueva vida, y aunque todavía se encuentra rodeado del pecado, se identifica más con la oración de David: crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. Ahí en Salmos 51:10. Crea en mí, hermano, que Él crea en nosotros un estilo de vida cuando tú y yo genuinamente reconocemos nuestros pecados, hermano, hermana. El verdadero arrepentimiento nos traslada al reino de Yahweh, nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de Yahweh. Y no resulta factible ser ciudadanos, hermano, del reino de Yahweh cuando nuestras conductas son de pecado. No pensemos que vamos a disfrutar el reino de los cielos cuando estamos minados de falta de perdón, de odio, de rencor, hermano. Debemos tener principios éticos. Por eso no olvidemos, la entrada en el reino no significa solamente que vamos a disfrutar de sus bendiciones, sino también la aceptación de todo lo que el Señor hizo en nosotros. El arrepentimiento es mucho más que limitarnos a reconocer que estamos obrando mal. Hermano, es un cambio de vida, un cambio de pensar, un cambio de actitudes, un cambio de corazón, que brinda una nueva perspectiva de Yahweh en nosotros mismos y del mundo. Implica el verdadero arrepentimiento en el cristiano, apartarnos del pecado y volvernos a Yahweh en busca del verdadero perdón. Este acto de abandonar el pecado y servir a Yahweh es lo que llamamos un verdadero arrepentimiento. Hermano, dejemos el mundo, dejemos las cosas del mundo, reconozcamos hoy que todavía, hermano, hermana, tenemos ligaduras, amarres, puertas abiertas, todavía estamos ligados al novio, al exnovio, al exesposo. Hermano, hermana, ¿a quién estás ligado? Entonces no te ha causado en ti un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento universal, hermano, hermana, es el que no escatima ningún pecado, del que nosotros hoy debemos ser conscientes. Debemos descartar la posibilidad de guardar voluntariamente cualquier tipo de pecado, odio, rencor, ira, contienda, división, hermano, hermana. El verdadero arrepentimiento genuino no da lugar
para la hipocresía, porque consiste de una entrega total y absoluta al señorío de Yeshua HaMashiach, con sinceridad, con honestidad. Pero muchos no nos arrepentimos genuinamente, muchos por remordimiento, atracción, pero no contrición. Cuando tú haces un verdadero proceso de contrición, deja de odiar, deja de tener, hermano, enemigos por doquier. El verdadero arrepentimiento en el cristiano involucra toda la constitución humana, el intelecto, el corazón, la voluntad, las emociones, el alma, hermano, hermana. ¿Sí ven? El intelecto entiende la justicia y santidad de Yahweh y algo de la gravedad del pecado. El corazón está afligido y humillado, y la voluntad determina con propósito para caminar, hermano, hermana, con el Señor en un verdadero agradecimiento. Cualquier arrepentimiento, hermano, hermana, de atracción y no contrición es espurio y no genuino. O sea, es mentira. Y muchos, hermanos, no nos queremos arrepentir por contrición, sino por atracción, por remordimiento. Porque, ¿qué dirá el hermano? ¿Qué dirá el papá? ¿Qué dirá el pastor? Eso es atracción. Por contrición, hermano, hermana, dejemos de pecar, dejemos de errar, dejemos de fallar, hermano, hermana. Entonces, hermano, ¿qué te motiva a reconocer un verdadero arrepentimiento? El amor a Yahweh y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos, hermano. No es una emoción pasajera al terminar de leer la palabra. Hermano, hoy, con un corazón contrito y humillado, nos tenemos que arrepentir de hablar mal de la esposa, del esposo, de hablar mal del papá y de la mamá, de hablar mal de la iglesia, del pastor. Hermano, hermana, siempre nos vamos lanzando con las personas que nos han tendido la mano, con las personas que nos han educado, nos han enseñado. Siempre nuestros grandes enemigos serán las personas que nos tendieron la mano algún día. Hermano, hermana, algunos lloran a mares durante el sermón, lloran, hermano, durante la alabanza, pero eso pronto pasa, porque son falsos arrepentimientos. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, Faraón era tratado por Yahweh, hermano, hermana, en cada plaga que enviaba contra Egipto, y Faraón se arrepentía aparentemente, como hay muchos cristianos, se arrepienten aparentemente, entre comillas, pero el verdadero arrepentimiento es el que te insta, el que te lleva a ir a pedir perdón a la persona a la quien tú le fallaste, a la que le hablaste mal, hermano, hermana. Por cada trato de Yahweh, Faraón se arrepentía, pero volvía y pecaba. Y nosotros por cada trato nos arrepentimos, pero volvemos a fallar, hermano, hermana. Entonces, en Éxodo, para que tú lo leas allá en tu casa, Éxodo 8 al 15. Y después, hermano, hermana, de recibir el mayor trato, con la muerte de los primogénitos, Faraón accede en dejar ir al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 12, 29 y 33. Muchos, hermanos, no, tenemos que vivir un dolor en nuestra familia, en nuestro hogar, tal vez la partida de un ser querido, tal vez nos quedamos sin empleo, nos arrepentimos, pero hermano, hermana, hacemos igual que el faraón, porque hay un faraonismo en nuestras vidas, espíritu de engaño, espíritu de faraón, hermano. Pero luego Faraón se arrepintió de la decisión que había tomado. Hermano, hermana, en Éxodo 14, 5 al 6. Este arrepentimiento que tuvo Faraón no fue, hermano, por lo duro que había sido con Israel, ni mucho menos por no haber hecho lo que desde el principio Yahweh le había dicho que hiciera por medio de Moisés, por medio de lo que él había declarado, de dejar libre a Israel.
sino que este arrepentimiento fue por haber cometido el error de haber hecho la voluntad de Yahweh. ¿Sí, hermano? Muchos, ¿por qué me metí de cristiano? ¿Por qué estoy haciendo esto? Se arrepienten de haber caminado con Yeshua HaMashiach. Se arrepienten de haber hecho la oración de fe. Hermano, hermana, entonces lo que hemos visto hoy nos enseña que a pesar de que venga un trato duro de parte de Yahweh, muchos no están dispuestos a corregir su postura equivocada de imponer su voluntad para no sujetarse a la voluntad de Yahweh. Y el arrepentimiento, muchos pueden llegar a tener, es el haber tenido que dejar de hacer las cosas y la voluntad de Yahweh, y al igual que Faraón, pretender volver al camino del pecado, al camino de la rebelión. Por último, Proverbios 26, 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Esa misma necedad le costó la vida al Faraón, ya que la Biblia, hermano, hermana, nos habla de que el Faraón pereció con su ejército. Otros se lamentan por algún fracaso concreto en sus vidas y se sienten compungidos por algún tiempo, pero después vuelven a pecar. Hermanos, se alivian rápidamente, pero después se olvidan. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, Rey Celestial, con un corazón contrito y humillado, hoy te queremos pedir perdón, porque en verdad no nos hemos arrepentido genuinamente, porque todavía nuestro corazón alberga odio, rencor, sed de venganza, porque todavía cuando veo a la persona que me causó daño, me da rabia, me da odio, y quisiera cogerla con mis manos y estutanarla. Perdóneme, Señor, porque soy un hipócrita, soy un fariseo, soy un Balaán, soy un Judas Iscariote, soy un Saúl, que reconocieron sus pecados, pero no se apartaron del pecado. Mis amados santos y santas, nos vemos mañana domingo en el servicio de la iglesia. No vayas a fallar, invita a un familiar, invita a un amigo, hermano, hermana, atráelos a la iglesia, vuelve a retomar el camino de la iglesia, porque hoy quieren volver a la iglesia cuando se abra, pero la pregunta es, ¿por qué te apartaste de la iglesia virtual? Arrepiéntete y reconoce que te habías enfriado, que te habías apartado, pero que hoy arrepentido o arrepentida vas a volver a la iglesia, no a buscar el milagro para después apartarte, sino para servirle al Señor llenamente, mi hermano. Nos vemos mañana, muy a las 10 de la mañana. Muchas, pero muchas bendiciones. Que tengan un resto de día lleno de amor, paz y felicidad.